Buenas tardes, pueblo dominicano. Les habla Genoveva Meregildo de la página Dominicano Soberano. Hago este video motivada por las declaraciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En ese sentido, les haré un preámbulo sobre lo que estipula nuestra Constitución relativo al tema, que debe ser motivo de preocupación por parte de todos los dolientes de la patria dominicana. Basándome en la Constitución de la República Dominicana de 2010, le haré señalamientos sobre algunos artículos. El artículo 184, Tribunal Constitucional, que cita: habrá un Tribunal Constitucional que estará para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Goza de autonomía administrativa y presupuestaria. Artículo 6. Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetas a la Constitución, que es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho cualquier ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a la Constitución. Y por último, el artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de la no intervención. Muy importante para el tema que nos ocupa en estos momentos. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Dicho esto, voy a aclarar algunos puntos con relación a la contienda que lleva el Tribunal Constitucional con la injerencia que quiere cometer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a puntualizar este punto. Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables. O sea, que la sentencia 168-13 y la sentencia 256-14 son decisiones que dio el Tribunal Constitucional y son definitivas e irrevocables. Aclarado este punto, vamos a tratar la controversia ocasionada por la injerencia que pretende la Corte Interamericana sobre asuntos migratorios de la República Dominicana. El 19 de abril de 1999, en el gobierno de Leonel Fernández, se reconoció y se aprobó el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué sucede? Ahí pasaron unas cuantas situaciones con unos haitianos. También en el gobierno de Leonel Fernández, la sociedad civil dominicana interpuso frente a la Suprema Corte de Justicia, que estaba fungiendo como Corte Constitucional apegada al artículo 67.1 de la Constitución del 2002, una acción directa. O sea, la ciudadanía empoderada sometió una acción directa contra el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acción esta que nunca fue fallada en ese momento. No es hasta el año 2012, 7 años después, en la cual esta acción fue heredada por el Tribunal Constitucional cuando éste tomó las riendas de sus actividades. El Tribunal Constitucional, al evaluar este instrumento, consideró que tenía una fuerza jurídica vinculante similar a la de un tratado internacional y que resultaba ilógico que un acto de esta naturaleza solo contara con la voluntad del Poder Ejecutivo, en este caso del gobierno de Leonel Fernández. No es hasta 2 años después, en el 2014, que a través de la sentencia 256-14 del 4 de noviembre, que se dicta la no competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ocasionó
la promulgación de esto. Resulta, el conflicto comienza en el hecho de que la Constitución de la República Dominicana del 1966, en su artículo 11.1, cita lo siguiente: son dominicanos todas las personas nacidas en territorio de la República, con excepción de los hijos de extranjeros residentes en el país en representación diplomática o lo que estén en tránsito. Este término, o lo que estén en tránsito, es lo que presenta una dualidad en interpretación. El Tribunal Constitucional, que es el órgano llamado a poner el orden en materia de interpretación jurídica, dictó la sentencia 168-13 y esclareció los criterios de conceder la nacionalidad dominicana mediante ius soli, o sea, nacimiento o territorio, los cuales estaban vigentes desde el 1929. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le responde al Tribunal Constitucional y a su sentencia, la 168-13, exhortando al Estado dominicano que modificara la Constitución para adecuar a la sentencia que ellos estaban dictando, donde teníamos que acoger, y exigiéndonos a la vez acoger y reconocer, darle nacionalidad dominicana a todos los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en territorio dominicano. El Tribunal Constitucional le respondió entonces a la Corte a través de la sentencia 256-14, del 4 de noviembre, declarando la no competencia. Esto lo hizo, no pasaron 2 semanas cuando promulgó la sentencia, anulando con efecto retroactivo el instrumento de adhesión a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con todo esto, comienza la campaña difamatoria contra la República Dominicana, con la manipulación del odio, de la xenofobia, del racismo y de los famosos apátridas. Me sorprende mucho ver cómo algunas voces, varias de ellas conocidos juristas que apoyan la insensata posición relativa a la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional, que viene siendo nuestro órgano superior. Es insólito ver el pedido de revertir, de desconocer la sentencia 168-13. Del modo alguno, el pueblo dominicano aceptará disposiciones contrarias a lo establecido en sentencias emitidas por el más alto tribunal del país. Las disposiciones, repito, del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables, como lo dicta nuestra Constitución. Pretender irrespetar la sentencia, no acatarla o modificarla con mecanismos contrarios que constituyen absurdos jurídicos que, salido de boca de personas que manejan el derecho, producen vergüenza ajena. Una decisión como esta crearía un precedente que rompería de golpe el Estado de Derecho, utilizando el trillado argumento sobre derechos fundamentales. Lo cierto es que la sentencia 168-13 no despoja a nadie de nacionalidad, ni convierte en apátrida a ningún ser humano. ¿Por qué? Primero, porque nadie se le puede quitar lo que nunca ha tenido. Y segundo, refiriéndonos específicamente a los ciudadanos haitianos, citamos la Constitución de Haití, que en sus artículos 11.2 y 11.3 claramente dice que haitiano es haitiano donde quiera que éste nazca. Puede nacer en la luna y haitiano es haitiano. No existen apátridas. Aquí la apátrida se cae. De acuerdo estoy muy de acuerdo con que existe discriminación a los ciudadanos haitianos, pero no precisamente por parte de nosotros los dominicanos. La están sufriendo de los mismos organismos internacionales y de su propio país, que la República de Haití, quienes los escupe por el mundo a pasar vicisitudes, a pasar situaciones incómodas, hasta cambio de clima, como pasaron en Chile, y les niega documentación y les niega todos los derechos fundamentales
que ellos deben de tener en su país. Le niegan hasta un acta de nacimiento. La mayoría del pueblo haitiano está indocumentado porque la República de Haití no se hace cargo de sus ciudadanos. Son unos irresponsables. Si existe discriminación, sí, existe discriminación, pero es hacia el pueblo dominicano, quienes estamos sufriendo una embestida de una migración descontrolada, de una migración incivilizada, de una migración cavernícola y hasta agresiva. Danilo Medina, excelentísimo presidente, usted debe primero de ocuparse de los ciudadanos que votaron por usted, del pueblo dominicano carente de todos los servicios básicos, y después ayudar al vecino. Todo esto que está ocurriendo, la respuesta del gobierno dominicano, él opta por un bajadero para calmar y bajar los ánimos de muchas ONG que necesitan justificar sus financiamientos, llegando hasta emitir un decreto de no deportación de ilegales, asignando partidas presupuestarias a parturientas haitianas y entregando hospitales y escuelas a los ciudadanos haitianos, ocasionando el colapso total del sistema de salud, y que nuestros centros educativos se estén dando enfrentamientos como nunca antes visto. Ahora, la semana pasada hubo un enfrentamiento entre dos niñas, que una de ellas resultó muerta, una niña de 11 años. O sea, grandiosa, señor presidente, grandiosa revolución educativa. Bien claras están todas las pretensiones de los organismos internacionales, la CIDH, la UNICEF, la ACNUR, la UIN, la OEA, más aún la OEA, que es la más declarada, en voz de Luis Almagro, que abiertamente en unas declaraciones señala que en una isla no pueden existir dos naciones. Qué equivocado está, señor Almagro. La República Dominicana ha luchado por su soberanía a fuego y a sangre, y nos hemos librado precisamente del pueblo haitiano. La intención internacional es acorralarnos hasta que aceptemos ocuparnos de un problema que ellos no quieren afrontar. Les hago una pregunta. ¿Cómo pretende la Corte Interamericana de Derechos Humanos imponernos que se le entregue nacionalidad dominicana a todos los haitianos nacidos en este territorio? Que violemos y modifiquemos nuestra Constitución a conveniencias internacionales. ¿Qué debemos nosotros los dominicanos pensar cuando el gobierno de Danilo Medina abre las puertas de los hospitales y de las escuelas a los migrantes ilegales? Te hago una pregunta, dominicano. ¿Tú sabías que el Ministerio de Educación, a través del diseño curricular impuesto desde 2016, modificó cambios a la historia dominicana, borrando las historias independentistas y agregando más historia haitiana que la de nosotros mismos a través de su famoso diseño inclusivo? Yo me pregunto, señor presidente de la República, Miguel Vargas Maldonado, y a todos los vocincleros que están detrás de la cúpula del PLD, yo me pregunto, ¿no tienen mis descendientes, mis hijos, mis nietos, el derecho, y los tuyos también, no tienen el derecho de conocer su real historia? No tienen el derecho de disfrutar de su libertad. No tienen el derecho de disfrutar de su patria, de su bandera, de su himno, en fin, de su identidad. Deben los organismos internacionales, las ONG y toda la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ir a Haití, a la República de Haití, a ayudarnos a ellos en su país a organizarse. La República Dominicana no puede ni va a seguir haciéndose cargo de un pueblo, de un país colapsado, con extrema pobreza, donde están cruzando simplemente con su cultura que tienen, con su preparación que tienen, a deforestar, a mutilar, a violentar
los diferentes procesos que tiene la República Dominicana. Porque los que están en las escuelas no quieren cantar el himno. Muchos otros lo que hacen es que nos pisan la bandera, nos la orinan, nos la queman. Otros están incursionando en la política dominicana, y el gobierno del PLD de Danilo Medina, de una forma muy inclusiva, que es la palabra clave. La palabra clave de todo este tema, de toda esta invasión, de toda esta migración descontrolada, es la inclusión. Pero la palabra inclusión, lo que nos está significando nosotros los dominicanos, es exclusión. ¿Exclusión de qué? Sacar nuestra identidad, sacrificar la identidad del dominicano para poder crear la inclusión del pueblo haitiano. No es más que una fusión, mi querido dominicano. Y tú tienes que abrir el ojo para defender tu país. El Tribunal Constitucional está en todo el derecho, como organismo supremo, de hacer cumplir todo lo establecido en nuestra Constitución, aún por encima de cualquier pacto que pueda hacer el gobierno que esté de turno. Le dejo este pensamiento. ¿No merecen tus hijos gozar de la libertad y del orgullo de ser dominicanos? Buenas tardes.